Genaro, buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante. Así es, Elia, me da mucho gusto saludarte, bonito jueves a ti y a toda la audiencia. Dos temas en esta ocasión, uno internacional y uno nacional. Otra vez le seguimos dando seguimiento al tema de la elección en Estados Unidos. Platicábamos justo el martes pasado sobre este asunto y es que ayer el candidato republicano Donald Trump se reunió con un grupo de votantes hispanos, lo hizo en Florida. Habló ante las cámaras de Televisa Univisión. Creo que me parece que por ahí empiezo el hecho de que por primera vez en la historia electoral de Estados Unidos un medio hispano haya organizado un town hall con votantes latinos para medir, para cuestionar, para hacerle preguntas a los candidatos a la presidencia. Esto no había ocurrido antes, es sin precedentes, y sí es muy interesante que en el ecosistema de medios en Estados Unidos ahorita hay un jugador nuevo, un jugador cada vez más potente, que es precisamente Televisa Univisión, y que tuvo a estos dos candidatos a la presidencia, tanto a Kamala Harris como a Donald Trump, en esta oportunidad de hablarle directamente a los votantes, que no había ocurrido y que es quizás el único momento en el que ambos candidatos pueden hablarle a los votantes de ese país, los votantes hispanos. En el town hall de ayer de Trump lo hizo, digamos, en terreno amigable para él, que es el estado de Florida, un estado donde él ha vivido prácticamente gran parte de su vida, donde está su residencia, con votantes en general independientes, pero también algunos votantes que se dijeron públicamente ser republicanos, de alguno que otro demócrata, en donde le preguntaron de todo, y yo destaco de ahí, Elia, que Trump, a pesar de estar en un foro con hispanos, siguió con su narrativa completamente anti-inmigrante, con su narrativa y su retórica tóxica en torno a las personas migrantes. Volvió a decir que en Springfield, Ohio, que él iría a visitar ese lugar para ver si era cierto lo de los supuestos haitianos que se alimentaban de perros y de gatos. Le dijo a un votante que él iba a ir personalmente a revisar ese asunto y que ya lo mantendría informado, es decir, no se baja de sus propias mentiras. Volvió a hablar sobre la idea, ante la pregunta de un trabajador agrícola, el presidente Trump, el expresidente Trump, prácticamente mencionó que los hispanos, los latinos siguen siendo criminales, siguen llenando instituciones mentales de salud mental, siguen siendo o llegando violadores, básicamente la misma narrativa del año 2016, y tuvo la osadía de hacerlo en ese foro. Lamentablemente el intercambio de ideas, el diálogo moderado por Enrique Acevedo no tenía un follow-up, una especie de contraargumentación, o el que las personas que le preguntaban a los candidatos, a Kamala o a Trump, en el caso de ayer, pudiesen rebatir lo dicho por el candidato. Aquí simplemente se hacía la pregunta y el candidato respondía, y ya no había una contrarréplica, digamos. Y en ese sentido, pues muchas personas de las ahí reunidas no pudieron preguntarle al presidente a qué se refería cuando mencionaba esos datos de supuestos migrantes tomando instituciones mentales, o cuando hablaba de que llegaban estos asesinos y violadores y demás. Trump se pudo ir con esos dichos sin ser cuestionado más a fondo, digamos, por el electorado. Pero se hizo ese evento, y ahora Trump está tratando de conseguir el apoyo de los votantes hispanos. Ya habíamos comentado aquí la semana pasada, cuando fue el de Kamala Harris, que hay un universo de 36 millones de votantes, de 37 millones de votantes latinos registrados para votar, que podrían hacer la diferencia en algunos estados como Arizona, como Nevada, como Nuevo México, en donde son una gran mayoría de los votantes. En Nuevo México, sobre todo, tiene un amplio electorado hispano, más del 40% de los votantes registrados son hispanos, que podrían hacer la diferencia en estados que están siendo muy competidos y que podrían darle la victoria ya sea a Trump o a Harris en estados que acumularían, digamos, votos del colegio electoral para ganar la presidencia, sobre todo Nevada y Arizona, que son dos estados que están siendo ahorita prácticamente medidos por las encuestas, y donde hay una contienda muy cerrada, muy cercana,
y que cualquiera de esos dos estados podría ayudarle o a Harris o a Trump. Ya veremos en las próximas semanas, estamos a 22 días de la elección presidencial y básicamente los dados ya están echados, los candidatos ya han hecho lo que han podido. Harris estuvo en varias entrevistas esta semana, incluida una en Fox News, y Trump estuvo en este town hall con Televisa Univisión allá y seguramente seguirá tratando de hacer, ya acercándonos hacia los argumentos finales de cada una de las campañas para conseguir el voto. Dentro de muy poco sabremos quién gana esa contienda y si hay o no, Elia, un conflicto postelectoral. Si Trump pierde la elección y no reconoce el resultado como ocurrió en el 2020, veremos qué ocurre en ese sentido. Estados Unidos se caracteriza por ser una democracia en donde no ha habido golpes de Estado, en donde las sucesiones presidenciales prácticamente se han dado sin problemas, en donde las 47 personas, 46 que han ocupado la presidencia de Estados Unidos han reconocido el triunfo del ganador, ya han sido reconocidas más bien por los perdedores, salvo en el año 2020, cuando Trump no reconoció la victoria de Biden, y todavía por eso el tema sigue siendo hoy tema hasta 2024, le siguen preguntando si perdió o no la elección del 2020. Hay ese temor de que ocurra lo mismo este 2024, de que si pierde la elección, Trump no reconozca el resultado. Pero me quedo ahí con Estados Unidos y me voy a México rápidamente para hablar de lo que presentó hoy Raquel Buenrostro en la conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum. Raquel Buenrostro fue a presentar el organigrama, la estructura de una nueva secretaría. Hay un cambio en el gobierno federal. Uno de los cambios que está impulsando la presidenta Sheinbaum es la creación de una nueva secretaría, la Secretaría de las Mujeres, que antes era el Mujeres, y ahora también de una secretaría que cambia de nombre, que asumirá nuevas funciones, que era la Secretaría de la Función Pública, que ahora será la Secretaría de Transparencia y de Buen Gobierno, a donde llega Raquel Buenrostro, una mujer que, como sabemos, había sido oficial mayor en la Secretaría de Hacienda, se encargó de los temas de las compras consolidadas en el gobierno de López Obrador. Después fue secretaria de Economía y se encargó ahí del tema de renegociar o terminar la renegociación del TEMEC con las autoridades estadounidenses y de instrumentarlo. Creo que ha sido una funcionaria que ha probado que ha dado muy buenos resultados y que ahora estará al frente del combate a la corrupción. Combate a la corrupción que es una de las místicas, uno de los motivos por los cuales López Obrador ganó la presidencia en el 2018, y también uno de los pendientes que le dejó a esta administración. El combate a la corrupción es de los puntos medidos en las encuestas, en donde no salía tan bien evaluado el gobierno de López Obrador. Había una promesa de erradicar la corrupción, se combatió la corrupción, pero evidentemente sigue siendo un tema. Se reconocen las cifras que se presentaron en la mañanera, que todavía hay mucho trabajo por hacer, y en ese sentido lo que tratará de hacer Buenrostro al frente de esta Secretaría de Anticorrupción, pues es básicamente consolidar esa lucha. Por eso creo que la secretaria habló de que se tiene que dar una capacitación a los funcionarios del gobierno federal, de que se tienen que seguir con estos pilares, de que no hay gobierno, no debe haber gobierno rico con un pueblo pobre, de que la lucha a la corrupción debe ser, digamos, lo que guía el trabajo de todas las personas servidoras públicas, y de que esa debe ser la mística de este gobierno. Y me parece que en términos narrativos y retóricos está muy bien, y que ahora Buenrostro tendrá que ofrecer los resultados. Ella se comprometió en la mañanera justo a tener una secretaría de resultados, a medir cuáles van a ser las acciones que encabezará su secretaría para combatir la corrupción, qué tipo de métricas se van a generar para poder evaluar si se está haciendo un buen trabajo. Y creo que el tema que queda pendiente todavía, porque solo lo mencionó de una manera muy rápida la secretaria Buenrostro, fue el tema de la transparencia. Sabemos que la presidenta Sheinbaum muy pronto mandará al Congreso una iniciativa para retomarán el tema de la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y esta Secretaría de la Anticorrupción y de Buen Gobierno, de Transparencia, Anticorrupción y Buen Gobierno, pues será la encargada, digamos, de asumir las funciones del INAI, una secretaría que sí dependerá del Ejecutivo, pero que está prometiendo utilizar toda la tecnología, incluida la nueva agencia digital encabezada por Pepe Merino, para poder eficientar los trámites del gobierno, para que no haya corrupción, para que se pueda reducir cualquier tipo de incentivo perverso que hay ahorita en los trámites del gobierno, y con una digitalización
se está pensando que se podría reducir de una manera bastante sólida la corrupción y creo que hacia ahí hay que apostar y revisar que esos efectos se cumplan. Creo que el reto de la secretaria Buenrostro es por supuesto gigantesco, pero sin duda una de las promesas más fuertes y más sólidas que la presidenta Sheinbaum hizo, y estoy seguro que es uno de los temas a los que más seguimiento le va a dar la misma presidenta, porque así lo prometió en campaña y porque básicamente es su compromiso o ha sido su compromiso con el pueblo de México. No, y sin duda también género de simbolismo, ¿no? Porque prácticamente es llevar a una secretaría este emblema de la denominada cuarta transformación, que es el combate a la corrupción, y como bien señalabas, que no se quede solamente en los discursos políticos, en los meetings, sino que pues ahora se centra a dar resultados. Sin duda es una apuesta interesante, veremos qué datos surgen de esto. Y bueno, ya finalmente comentabas esto del INAI, ¿no? Tenemos poco tiempo, pero ¿qué piensas tú de este diálogo abierto con consejeras y consejeros? ¿Es mera cortesía o realmente puede haber ahí una pues adopción de algunas propuestas de las consejeros del INAI? ¿Cómo lo ves tú? Yo espero que sí haya, que se escuche a las personas que han estado como consejeras en el INAI, que en efecto se tomen las mejores prácticas y los mejores, digamos, las mejores prácticas que en los últimos años el INAI ha tenido, porque por supuesto que el INAI es una institución que sí ha servido, que sí ha generado más transparencia, pero que no ha cumplido, digamos, con su mandato de generar una cultura de transparencia, digamos, un gobierno que sea una caja de cristal, que se pueda ver absolutamente todo acto del gobierno, que se pueda demandar información. El INAI de repente también, ante las solicitudes de información, era tardado, era poco efectivo. Entonces, que se haga este diálogo con las personas consejeras y se recupere qué sí funcionó y qué no funcionó, que pueda ser un diálogo muy franco y que pueda ser un diálogo sobre todo que pueda nutrir la creación de esta nueva secretaría, me parece que sería muy adecuado, y que sí se escuche la opinión de estos consejeros, pues me parece además también un diálogo democrático. Sin duda, Genaro, pues ahí está. Muchísimas gracias. Como siempre, es muy aleccionador escucharte y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes y nos vemos el próximo martes.